Hoy vamos a ver unos problemas para calcular el número de oxidación de un elemento en un compuesto. Bueno, pues vamos a repasar las reglas básicas. Las sustancias simples, atómicas o moleculares, tienen de número de oxidación 0. Aquí tenemos unos ejemplos. Pues el cobre, un átomo, tendría de número de oxidación 0, pero también las sustancias simples moleculares, como por ejemplo el dicloro. Luego, el oxígeno tiene de número de oxidación -2, excepto en los peróxidos. El hidrógeno tiene +1, excepto en los hidruros metálicos, en ese caso sería -1. Los halógenos en compuestos binarios, que es la columna del flúor, tienen de número de oxidación -1. Y aquí tenemos unos ejemplos. Los halógenos serían el cloro, el yodo, el flúor. Después, azufre en los sulfuros, -2. Metales del grupo 1, que son los alcalinos, +1. Metales del grupo 2, los alcalinotérreos, +2. Y la suma de todos los números de oxidación de una molécula es 0, y un ion es igual a su carga. Pues empezamos con los ejemplos. Tenemos aquí el agua, y tenemos que calcular el número de oxidación de cada elemento en este compuesto. Empezamos con el oxígeno. Si nos vamos a sus reglas, nos dice que el número de oxidación es -2, excepto en los peróxidos. Como el agua no es un peróxido, aquí no aparece O2, pues el número de oxidación -2. Y para el hidrógeno nos vamos a sus reglas. Es +1 excepto en los hidruros metálicos, que sería -1. Esto no es un hidruro metálico, el hidrógeno no está combinando con un metal. Así que número de oxidación +1. Vamos a ver si queda neutra esta molécula, porque su carga es 0. Pues 2 por 1, 2. 2 menos 2, 0. Bien, es neutra. Esta sería la molécula de agua. Y bueno, el agua es un compuesto químico inorgánico esencial para la vida de los seres vivos. Se encuentra en la naturaleza en sus 3 estados, sólido, líquido y gas, y distinguimos entre el agua potable y el agua pura. El agua potable es una mezcla. Sería agua que contiene sales, también algunos microorganismos, y el agua pura es simplemente H2O. Entonces, para pasar de agua potable a pura, el agua potable se somete a un proceso de destilación, agua que ha sido evaporada y posteriormente condensada. Entonces, con este proceso se eliminan casi todas las sustancias disueltas y microorganismos que puede contener este agua. Bueno, como dijimos, esta es su molécula. Tenemos el átomo de oxígeno que se combina con 2 de hidrógeno mediante enlaces covalentes. Y este enlace covalente es polar. ¿Por qué? Bueno, en principio es un enlace covalente porque se comparten electrones. El oxígeno tiene 6 electrones en su última capa, entonces quiere conseguir 2 para obtener la configuración electrónica de un gas noble. Pero el hidrógeno es especial, porque solo necesita 2 electrones en su última capa para obtener la configuración electrónica del gas noble helio. Así que necesita uno más. El oxígeno se combina con 2 hidrógenos porque así ya obtiene este electrón y este electrón, 8 electrones en su última capa. Y cada uno de los hidrógenos consigue un electrón del oxígeno. Todos contentos. Pero el oxígeno es mucho más electronegativo que el hidrógeno, así que va a atraer hacia sí estos 2 pares de electrones compartidos más que los hidrógenos. A efectos prácticos podemos decir que el oxígeno ha ganado 2 electrones, por eso su número de oxidación es 2 menos, y de cada uno de los hidrógenos es como si hubieran perdido un electrón, número de oxidación +1. Aquí tenemos algunas propiedades físicas, pues densidad 1000 kilogramos por centímetro cúbico, punto de fusión 0 grados centígrados, punto de ebullición 100 grados centígrados. Y aunque este enlace sea covalente polar, porque la región del oxígeno es rica en electrones, pero la de los hidrógenos es pobre en electrones, se considera que la carga total de la molécula es neutra. Bueno, y aquí vemos lo mismo, el enlace covalente polar. El oxígeno se combina con 2 hidrógenos mediante enlaces covalentes, pero como el oxígeno es más electronegativo que los 2 hidrógenos, atrae hacia sí ese
esos dos pares de electrones compartidos. Entonces, la zona del oxígeno es rica en electrones, más negativa, y la zona de los hidrógenos más positiva. Ya vemos aquí los números de oxidación también. Oxígeno 2 menos es como si hubiera ganado 2 electrones y cada uno de los hidrógenos más 1. Perdió un electrón cada uno. Ahora vamos con el dióxido de carbono. ¿Cuáles son los números de oxidación de cada elemento en este compuesto? Bueno, pues empezamos con el oxígeno y nos vamos a sus reglas. El oxígeno tiene número de oxidación menos 2, excepto en los peróxidos. Como el dióxido de carbono no es un peróxido, número de oxidación menos 2. Y por el carbono, bueno, pues simplemente tenemos que plantear esta ecuación. La carga, bueno, esta molécula es neutra, entonces la suma de los números de oxidación debe ser 0. 2 por menos 2 más 1 por 4. Tiene que ser 0. Bueno, sería 2 por menos 2 más 1 por el número de oxidación del carbono, que es lo que queremos calcular. Es igual a 0. Despejamos la X y nos da 4. Número de oxidación del carbono más 4. Esta sería la molécula del dióxido de carbono. Bueno, vemos que el carbono se une con dos oxígenos mediante enlaces covalentes dobles. Son enlaces covalentes, entonces se comparten electrones, no se ceden. El carbono tiene 4 electrones en su última capa y cada uno de los oxígenos tiene 6. Por lo tanto, los oxígenos quieren ganar 2 electrones y el carbono 4. Así que el carbono comparte 2 de sus electrones con un oxígeno. Bueno, y ese oxígeno también le comparte 2 electrones. Por lo tanto, estos serían enlaces covalentes dobles. Y con el otro oxígeno igual. El carbono comparte 2 electrones, el oxígeno 2. Así el carbono se quedará con 8 y cada uno de los oxígenos también tiene 8. Y esta sería la estructura de Lewis. El dióxido de carbono, con fórmula química CO2, es un gas incoloro. Bueno, como ya dijimos, está formado por un átomo de carbono unido a 2 oxígenos mediante enlaces covalentes dobles. Y el CO2 existe naturalmente en la atmósfera de la Tierra, como gas traza. ¿Y qué es un gas traza? Bueno, pues un gas traza es el que está presente en baja cantidad en una mezcla. Por ejemplo, en la atmósfera, el dióxido de carbono está en un bajo porcentaje. Todos los gases que forman la atmósfera son traza, menos el nitrógeno, que ya tiene un porcentaje importante, 78,1%, y el oxígeno, 20,9%. Vemos que el dióxido de carbono ni siquiera es el gas traza más abundante. Este sería el argón, porcentaje 0,934%. Y aquí tenemos algunas propiedades físicas. Pues por ejemplo, que es un gas incoloro, la densidad 1,976 kg/m³, punto de fusión menos 78 grados centígrados, de ebullición menos 57 grados centígrados y masa molar 44,091 gramos mol. Y por último tenemos el ácido nítrico, con esta forma. Bueno, pues esta es su fórmula, HNO3, y vamos a empezar a calcular el número de oxidación de cada elemento. Nos vamos al oxígeno. Miramos sus reglas. El oxígeno, número de oxidación menos 2, excepto en los peróxidos. Como esto no es un peróxido, número de oxidación menos 2. Luego el hidrógeno, nos vamos a las reglas. Tiene más 1, excepto en los hidruros metálicos, que sería menos 1. El hidrógeno no está combinado con metales, por lo tanto, número de oxidación más 1. Y nos quedaría el nitrógeno. Bueno, esta es una molécula neutra, así que la suma de los números de oxidación debe ser 0. Menos 2 por 3, menos 6. Más 1, menos 5. Entonces, menos 5 sumado a un número tiene que dar 0. Ese número es más 5. Número de oxidación del nitrógeno más 5. Esta sería la molécula del ácido nítrico. Vemos que tenemos un nitrógeno, 3 oxígenos y un hidrógeno. Y se unen mediante 4 enlaces covalentes. Tenemos 3 normales polares y uno dativo. Vamos a ir analizando cada uno de ellos. Por ejemplo, el oxígeno
Bueno, un oxígeno con el hidrógeno sería un enlace covalente simple. El hidrógeno comparte un electrón y el oxígeno también uno. Luego tenemos aquí nitrógeno con un oxígeno. También es un enlace covalente simple, porque el nitrógeno comparte un electrón y el oxígeno también uno. Luego, nitrógeno con este otro oxígeno sería enlace covalente doble. Aquí lo tenemos, porque el oxígeno comparte 2 electrones y el nitrógeno otros 2. Y nos queda el nitrógeno con el último oxígeno. Este sería el enlace covalente dativo. ¿Y qué es este enlace covalente dativo? Bueno, sería este. Pues un enlace de coordinación o dativo es un enlace coordinado en el que cada par de electrones compartido por 2 átomos es aportado por uno de ellos. Tenemos aquí el par de electrones compartido, pero vemos que ambos electrones son compartidos por el nitrógeno. El oxígeno no comparte ninguno. El enlace covalente doble. Pues un ejemplo sería el dióxido de carbono, el CO2. Tenemos un carbono y 2 oxígenos. Y se unen mediante 2 enlaces covalentes dobles, como ya vimos. Vemos que el carbono va a compartir 2 de sus electrones con 2 de este oxígeno. Y el carbono compartirá los otros 2 electrones con 2 del otro oxígeno. Y aquí lo tenemos. Y el enlace covalente dativo. Los átomos comparten un par de electrones, pero estos han sido aportados por un solo átomo. Por ejemplo, aquí tenemos otra molécula, SO3, que presenta un enlace doble y 2 dativos. Vamos a ir analizando. Tenemos un azufre con un oxígeno. Este enlace sería covalente doble, porque el azufre comparte 2 electrones y el oxígeno otros 2. Así que doble. Pero el azufre con otro oxígeno, vemos que en este caso sería dativo, porque el azufre es el que cede ese par de electrones compartidos. El oxígeno no cede ninguno. Entonces es dativo. Bueno, el azufre comparte ese par de electrones, el oxígeno no. Y con el otro caso también, azufre con el otro oxígeno, pues el azufre es el que comparte 2 electrones. Y luego tenemos aquí ácido nítrico. El compuesto químico ácido nítrico con fórmula HNO3 es un líquido viscoso y corrosivo. Puede ocasionar graves quemaduras. Bueno, se utiliza como reactivo en el laboratorio y para fabricar explosivos como la nitroglicerina y el trinitrotolueno, TNT. Bueno, aquí tenemos propiedades físicas como la densidad 1512,9 kilogramos partido metro cúbico, la masa molar sería 63,01 gramos partido por mol, punto de fusión menos 42 grados centígrados y el punto de ebullición 83 grados centígrados.